Ana fue reconocida por la revista Expansión como una de las 30 promesas en los negocios 2025, destacando su labor esencial para que hoy Banorte cuente con las soluciones financieras que entiende y atienden a las necesidades del sector PYME en el país. Asimismo, pues es cabeza de la organización de esta expo. Adelante, Ana. Muchísimas gracias por contar con tu participación. Muchísimas gracias y pues bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos a este espacio y pues arrancamos la jornada de exposiciones que vienen al amparo de esta expo, cuarta edición de la Expo Mundo Pyme. Y pues bueno, pues yo voy a platicarles sobre las finanzas sanas en su empresa y vamos a tocar algunos puntos relevantes, también haciendo un poco alusión a lo que platicamos al inicio de la sesión, donde aquí el director general de la ABM, la gobernadora, platicaron sobre las nuevas herramientas que tenemos disponibles en Mundo Pyme para ustedes. Y bueno, pues arrancamos, pues déjenme ver. Bueno, punto número 1, quisiera yo platicarles un poquito más por qué estamos abordando todo este tema de las finanzas sanas. Sabemos que para los empresarios, para las pymes que van empezando, para las pymes que ya están formalizadas, tienen distintas necesidades durante todo el ciclo de vida de su empresa. Puede ser que necesiten ampliar todos los temas de infraestructura, maquinaria nueva, incluso generar un producto nuevo, y todo eso de alguna manera pues siempre requiere una inversión detrás, ¿no? Entonces, para esta inversión muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿y cómo consigo? ¿Qué es lo que implica tener en mente una inversión sana o tener en mente unas finanzas sanas para nuestras empresas? Y pues bueno, punto número 1, ¿qué son las finanzas? Las finanzas es una rama de la economía que manejan o que revisan el manejo del dinero, de cómo es su entrada, su salida y cuál es el rendimiento que tiene en el tiempo. Este control del manejo del dinero es lo que hoy en día como a grandes rasgos conocemos con el concepto de finanzas, pero realmente cuando pensamos en lo que es el ahorro, las inversiones, los créditos, todo esto realmente son finanzas, y poder tener una perspectiva de qué tenemos que hacer en cada una de estas ramas es súper importante. Y pues bueno, vamos a empezar un poquito de cómo mantener nuestras finanzas sanas. A lo largo de esta plática vamos a tomar en cuenta 4 puntos bien relevantes que en el día a día yo trabajo en un banco y pues en el día a día evaluamos empresas y nos encontramos situaciones diversas donde los empresarios en la toma de sus decisiones toman una dirección bien diferente para poder llevar esas finanzas sanas. Y pues tenemos 4 mitos. El punto número 1 es el tema de las tarjetas personales para financiar sus negocios, y muchas veces esto es para alguna emergencia. El mito número 2 es que todo lo llevan en su mente. Les platico, en casa, yo vengo de una casa de puras empresas, de puras MIPYMES, mis papás, mis hermanos, realmente soy la única que trabaja hoy en día en una empresa, pero pues todo mi día a día desde mi infancia ha sido conocer cuál es el espíritu, el motor y los problemas que se enfrentan las empresas cuando deciden emprender un negocio nuevo o inclusive cuando ya están en este negocio y dicen, bueno, ¿y qué sigue, no? ¿Cuál es el siguiente paso? Y pues viendo a mi familia, viendo a mis papás en esta carrera de lo que es el emprendimiento y de lo que es tener una empresa, pues yo veía a mi papá siempre decir que todo estaba aquí. Y mi mamá era la que siempre le decía, no, todo está en el cuaderno, pero bueno, es parte del día a día y es uno de los retos que sí realmente, pues en esta dualidad en casa que siempre tuve de empresarios, pues era uno de los mitos que siempre pues desmitificar es súper importante, ¿no? El tercer mito que vamos a abordar va a ser el tema del crédito, cómo conseguir financiamiento, qué es lo que necesitamos y decir, si no tengo crédito, pues mis finanzas son sanas. ¿Qué significa eso, no? Y el último, todo este tema de la digitalización, todo este tema de emprender en nuevos negocios, toda la rama del e-commerce, qué es lo que implica realmente detrás para que podamos tener finanzas sanas también en esta nueva línea de negocio. Y pues bueno, vamos con el primero, ¿no? Toda la parte de ocupo todas mis tarjetas personales, pero nada más cuando tengo una emergencia o cuando realmente lo necesita mi empresa. Y entonces aquí la pregunta del millón es, ¿qué es una emergencia para cada uno de los empresarios?
¿no? Y una emergencia, híjole, nos hemos topado con incluso pagar los impuestos es una emergencia y eso a veces me resulta, pues se supone que ya lo sabíamos, pero los aguinaldos resulta también una emergencia, pero también un incidente en la planta de producción, una descompostura del vehículo que se encarga de hacer la repartición de los servicios o del producto, puede llegar a ser una emergencia. ¿Y qué es lo primero que usamos o que ocupamos? La tarjeta personal o el crédito personal para poder pues salir de esa emergencia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Los créditos comerciales, cuando una empresa es formal, tienen tasas mucho más bajas que un crédito personal. Podemos llegar a tener tasas de un 14%, 14.5%, cuando una tarjeta personal o un crédito personal, las tasas están por encima de los 40% normalmente. Entonces, el riesgo de tomar este tipo de financiamiento para poder hacerle frente a una emergencia se vuelve más oneroso a la larga, y no prever todo esto pues sí nos genera un desequilibrio en nuestras finanzas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para evitar esto? Punto número 1, es súper relevante, de tener divididas las finanzas de nuestro negocio, de nuestras finanzas personales. Hacer todo el esfuerzo por mantener una cuenta para cada uno de nuestros fines, de mantener una línea de crédito con el mismo fin también, porque esto también nos va a permitir conocer el ciclo de negocio de nuestra empresa. Y eso es sumamente relevante. Cuando nosotros mezclamos nuestras finanzas personales, no sabemos realmente dónde tuvimos el alza o la baja de ventas o cuándo tenemos que hacer frente para la compra de inventarios en cierta periodicidad. Y eso nos afecta porque entonces no conocemos o no nos anticipamos para la siguiente temporalidad que vaya a presentarse de esa misma situación. Entonces, esa es la principal razón por la cual les recomendamos que tengan separadas las finanzas. Ahora, el siguiente punto es conocer el ciclo de negocio de la empresa, pero también conocer todas las noticias que pueden estar alrededor de ustedes que afectan a su giro. Muchas veces cuando escuchamos las noticias de finanzas o escuchamos algunas notas o vemos algunas notas en los medios, decimos, bueno, lo vemos un poco ajeno, ¿no? Pero la realidad es que todo esto es un ciclo económico que nos afecta directamente cuando sube la gasolina, cuando el nuevo arancel, y a nosotros sí nos tocaba en esa línea de negocio, cuando tuvimos hace unos años, no sé si recordarán ustedes, un incremento en el precio del aluminio, y todas las empresas que se dedicaban a hacer marcos de aluminio, puertas de aluminio, tuvieron que incrementar sus costos significativamente por este incremento. Y todo eso es estar súper alerta para poder preverlo, y conociendo el ciclo de su empresa, ustedes van a poder tomar mejores decisiones para prevenir todas estas situaciones. Ahora, existen también algunas otras herramientas como los fondos de reserva, los fondos o reservas para imprevistos que ustedes también pueden ir generando. ¿Qué pasa? Muchas veces decimos, oye, es que pues los ingresos que tengo hoy en día en mi empresa no me permiten hacer un ahorro o generar este fondo. Y pues la verdad es que no importa de cuántos sean las utilidades o los ingresos netos que ya tengan sus empresas, es súper relevante que destinen un porcentaje, que empiecen por un porcentaje aunque sea pequeño, pero que con este porcentaje ustedes puedan ir generando este fondo. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes dicen, no, pues es que yo prefiero tener ese dinero para ponerlo a invertir, para meterlo en mi negocio y me va a dar más dinero, ¿no? Siempre tenemos esta dualidad de situación, pero la realidad es que un pequeño porcentaje colocado en un instrumento que les dé rendimiento ya está trabajando el dinero para ustedes. Existen distintas herramientas o productos financieros en los bancos que pueden ustedes ponerlos a plazo en un fondo, que puedan tener ustedes incluso disponibilidad diaria si así la requieren, o dicen, no, es que si yo lo tengo ahí lo voy a agarrar, entonces guárdamelo por 7 días, por 28 días, por 3 meses, y entonces con eso ya sé que no lo voy a tomar. Entonces, de esta manera y con estos instrumentos, ustedes pueden ir guardando un porcentaje pequeño de sus ingresos para que puedan ponerlos a funcionar, a generar más rendimientos en estos productos financieros que también la banca pone a su disposición, y que el dinero siga generando un rendimiento. Seguramente no es el rendimiento del que les gusta, 20, 30% que lo pueden tener cuando ustedes lo van a poner en venta o en inversión en sus negocios. Sin embargo,
a futuro en un imprevisto, ese dinero no lo tendrían. Y la tasa de interés que estarían ustedes pagando por ese dinero es muchísimo más elevada a no tenerlo. Entonces, es súper relevante que ustedes hagan ese pequeño guardado para cualquier imprevisto y que se amparen de estas herramientas. Ahora, también existen los seguros. Muchas veces los imprevistos se podrían haber atendido con un seguro que amparara la maquinaria que tienen en su negocio, con un seguro de daños, la flotilla que se encarga de la distribución de toda la mercancía con un seguro de flotilla, inclusive un seguro para la persona clave de su empresa es relevante. Porque, ¿qué pasa? Cuando la persona clave ya no está dentro, por alguna razón, ya no está dentro del círculo de toma de decisiones, la empresa se viene para abajo. Y mantener inclusive un plan de sucesión dentro de sus empresas es súper relevante para que todo el ciclo económico que genera una compañía le puedan dar continuidad, ¿no? Esto es muy relevante y con esto pueden prevenir cualquier emergencia y no necesariamente irse con toda la parte de su patrimonio para poderle hacer frente a una situación dentro de su empresa. Ahora nos vamos al siguiente punto, que es el mito número 2, que es: yo llevo el control de mis gastos en la mente y no se me escapa una. Yo escuché mucho esto, pero luego cuando veíamos qué era lo que traía en la cabeza, particularmente mi papá, pues entonces decía, no, pues es que la renta, la luz, pero la compra de materia prima, pero entonces también ya se descompuso la máquina, pero falta echar gasolina, pero todavía, además, todos los temas personales, ¿no? Los niños, la colegiatura y demás. Son demasiadas cosas. La realidad es que una mente de un emprendedor y de un empresario tiene que pensar en la parte administrativa, pero también en la parte de producción, pero recursos humanos, pero me tengo que promover mercadotecnia, pero también tengo que saber negociar con los proveedores y además de todo eso de encargarme de cómo voy a vender, cómo voy a entregar el producto y atender las quejas, ¿no? O sea, es como, eso pasa en la mente de un empresario y la realidad es que mantener todo eso en orden es un gran reto. Es por eso que al menos para mantener las finanzas sanas podamos tener algunas herramientas que nos ayuden a llevar ese control. Y ese control tiene 3 pasos que les recomiendo seguir. El paso número 1 es realmente conocer la situación real de su empresa, saber en qué está pasando, por qué ciclo de vida está pasando su empresa. Tienen muchas deudas, tienen muchos ingresos, venden mucho, venden poco. Todo eso, toda esa situación real de su empresa la pueden ir vaciando en distintos estados de resultados, balances generales, que estos pueden ser su registro diario contable, su estado de resultado mensual, trimestral, semestral, anual. Les ayuda muchísimo para poder visualizar y no solamente recordar lo que tienen que hacer en el presente porque es lo que traen en la mente, sino también hacer un vistazo hacia atrás y ver qué sucedió el año pasado en ese mismo mes y entonces prever lo que sigue. El registro contable, muchas veces las empresas cuando son chicas dicen no es necesario, mi empresa no lo requiere porque soy pequeña. No, la realidad es que siempre lo requieres porque esto es el paso a construir un siguiente futuro para tu empresa. ¿Por qué? Porque entonces el paso número 2 es definir una meta. En la meta ustedes ya pueden con esta información, porque con información y con datos pueden cuantificar qué cambio pueden hacer para que su empresa tenga realmente un siguiente nivel o quieran romper una siguiente barrera. Por ejemplo, detectamos luego en los estados financieros o cuando revisamos una empresa que las empresas no tienen suficiente liquidez y por eso están solicitando un financiamiento. La realidad es que si pudieran acortar los tiempos de pago de clientes o si pudieran ampliar sus tiempos de pago a proveedores, con eso lograrían la liquidez que requieren y no necesitarían un financiamiento. Y esos son los puntos clave que todo el registro contable les puede dar para poder tener acceso a otro tipo de oportunidades y ocupar, por ejemplo, el financiamiento para otro tipo de necesidades. Entonces, todo esto lo pudieran analizar, lo pudieran detallar en su estado de resultados y en su balance general. Y de ahí encontrar esas áreas de oportunidad en donde pudieran hacer una mejora para dar un siguiente paso en su empresa y definir una meta, sobre todo una meta realista y en un plazo definido.
A fin de año yo quiero incrementar mis utilidades un 5% y eso implica o vender más o cambiarlo, negociar mejores costos con mis proveedores o reducir el tiempo que tengo en días de inventario, tengo que moverlo más en otras zonas. Todo eso lo pueden revisar en estos documentos. Y bueno, pues como tercer punto justo es identificar esas mejoras, planificarlas y sobre todo determinar, como les decía, el plazo, porque muchas veces decimos yo lo quiero hacer, pero no decimos cuándo. Y entonces ahí es cuando perdemos de vista realmente pues el éxito de la idea que traíamos en la mente y se nos va con el día a día. Entonces definirlo, ponernos estos plazos es súper relevante. Nos vamos al tercer mito y bueno, pues este tercer mito habla un poquito más de la parte del financiamiento. Muchas veces nos hemos topado inclusive con empresas de 20 años que nunca han solicitado financiamiento y está súper bien. La verdad es que son empresas que lo han hecho por sus propios medios, por sus propios recursos y la verdad es que les ha funcionado, pero de pronto, ¿qué creen? Pues llega ahora a exportar, ¿no? Nos encontramos ahora que encontraron una oportunidad mágica para poder exportar sus productos y tener un reconocimiento internacional. Y para eso necesitan dinero extra que hoy en día no tienen y nunca han tenido historial crediticio y necesitan 5 millones, 10 millones, pero nunca han tenido esta experiencia crediticia de cómo se mueve un crédito. Es mucho más complicado y se solicitan más garantías porque no has manejado en algún momento un crédito y no sabes lo que implica. No es lo mismo ver cómo es cuando ponen la rutina de ejercicio, ¿no? No es lo mismo verla que nosotros hacerla. Entonces sucede lo mismo con el financiamiento. O sea, ¿cómo podemos nosotros tener ese entendimiento de lo que implica el pago de la tasa de interés, las comisiones, poder evaluar una mejor opción si no hemos tenido una experiencia anteriormente? Entonces es por eso que es muy importante evaluar en cada una de estas situaciones, si necesitamos un financiamiento, cuál es el costo de ese financiamiento versus el beneficio de contratar, o sea, de perder esa oportunidad o contratar un financiamiento para poder tener esa oportunidad disponible. Y para eso nos hacemos algunas preguntas. Primero, ¿qué es lo que se necesita para tener acceso al financiamiento? ¿Qué debemos de considerar nosotros para ser candidatos a que nuestra empresa tenga un financiamiento? Y bueno, pues cómo se tramita, ¿no? ¿Qué es lo que se requiere? Vamos paso por paso. Punto número 1, para poder solicitar un financiamiento para sus empresas, punto número 1, tenemos que tener muy claro para qué lo necesitamos. Hay veces que justo decimos, es que no tengo dinero, no tengo liquidez, yo necesito un crédito. Pero ¿y cómo lo vas a ocupar? No, o sea, ok, aquí están 200,000 pesos, 1,000,000 de pesos. ¿Qué vas a hacer con ese dinero? Porque además me tienes que generar, o sea, hacer un pago del crédito en cierto plazo. ¿Para qué lo quieres? Cuando la gente no tiene claro el ciclo de su empresa y no tiene claro sus números, realmente no tiene claro para qué necesita un financiamiento. Y ahí es donde empiezan a agravarse las ideas, todo el tema de la salud de la empresa. De la parte financiera de la empresa. Entonces, tener muy claro para qué lo necesitamos. Lo necesitamos para una inversión, para una ampliación, para mi día a día, porque mis tiempos de cobro son muy largos y no me permiten hacer el pago de mis nóminas en tiempo a veces. Ok, es válido porque requieres una línea de capital de trabajo, es súper válido, pero tienes que tener claro para qué lo necesitas. Luego tienes que reconocer cómo lo vas a pagar, cuánto requieres, con qué frecuencia, qué disposición de línea necesitas y sobre todo el tercer punto, cómo lo vas a pagar, ¿no? ¿Cuál es el flujo real de tu dinero que te dé esa libertad de decir, oye, de todo el flujo que tengo mes con mes, tanto por ciento, se recomienda no más de un 30%, lo puedo desviar para el pago de mis deudas? Perfecto, ya tengo claridad de cuáles son mis números, de cuál es el flujo real que tiene mi empresa y cuánto es el monto de crédito o esa tabla o ese pago mensual que requeriría estar haciendo y para qué, porque al final el destino, el primer punto, nos lleva a que vamos a tener todavía un ingreso adicional en cierto tiempo que nos va a permitir continuar crecer nuestra empresa y que ese financiamiento o ese pago sea pequeño en comparación a 3 años, dependiendo de la inversión que estemos haciendo para nuestra empresa. Entonces, todo esto nos da claridad y certeza de para qué, por qué lo necesito y cómo
voy a hacerle frente a esta obligación. Entonces, ahora sí viene la siguiente pregunta: ¿qué debemos considerar para ser candidatos de crédito? Punto número 1, nadie va a conocer mejor su empresa que ustedes. Ustedes son los amos y señores, saben qué respira, qué come, cómo se alimenta, cuándo tiene descansos, cuándo no. Ustedes lo conocen mejor que nadie. Entonces, punto número 1, saber cómo funciona el giro de su empresa, cuánto tiempo tienen de antigüedad en ese giro ustedes, conocer su ciclo financiero y preferentemente empezar a formar historial crediticio con una tarjeta para su empresa, con una línea de crédito para su empresa o para esa actividad. Si son personas físicas con actividad empresarial, si son de régimen de incorporación simplificado RECICO, si son personas morales, que tengan una línea de crédito que esté a nombre de esa personalidad jurídica, porque así empiezan a crear un historial crediticio que más adelante les va abriendo más puertas. Justo es el punto número 2. Y el punto número 3, tener en cuenta que conocer o tener el flujo claro del estado financiero de su empresa es algo que se va a solicitar en el expediente, ya sea a través de estados de cuenta, de una cuenta donde se vea el flujo de su dinero, de su empresa, cómo va haciendo el ciclo financiero, o de los estados financieros de su propia empresa, dependiendo de qué tipo de evaluación se haga. Y por último, lo que tenemos que tener en consideración al tramitar un crédito es que algunas veces nos solicitan, dependiendo del tipo de financiamiento, el monto, la institución, pero se solicitan algunas garantías, que estas pueden ser personales o reales. Las personales es un obligado o un fiador solidario, que en compañía con ustedes se hagan responsable del financiamiento que están adquiriendo. También hay algunas instituciones crediticias también solicitan que se presente un bien raíz libre de gravamen, que puede tener un aforo o una equivalencia similar 1 a 1 de lo que están pidiendo contra el valor del inmueble. No se grava, solamente es, sé lo que implica tener ese monto de dinero, ¿no? De alguna forma. O inclusive, por ejemplo, estas empresas que no tienen experiencia crediticia y que piden montos mucho más grandes de crédito, muchas veces se solicita que dejen como una garantía grabada como respaldo, ¿no? También es bien importante que evalúen todas las opciones disponibles en el mercado, conocer qué es una tasa simple, una tasa fija, una tasa variable, qué tipo de comisiones existen en el mercado. Si por ejemplo ustedes deciden prepagar el crédito, ¿les cobran una comisión o no? Si tienen una línea de crédito que no ocupan, ¿les cobran una comisión o no? Todos esos detalles siempre es bien importante preguntarlos desde el inicio cuando se están informando y no dudar. No hay ninguna pregunta mala, ninguna pregunta extra. Ahí todos los ejecutivos de todas las instituciones financieras están para brindarles toda esa información y que ustedes tomen la mejor decisión para un financiamiento y una relación que normalmente es en plazos mayores a 1 año. Y por último, siempre van a solicitarles tener todos sus papeles en regla. Si ustedes no tienen toda su documentación en regla, es muy complicado poder validar que ustedes pertenecen a esa empresa o que la empresa tiene cierto número de años de antigüedad. Entonces es importante que tengan su registro federal de contribuyentes o bien que tengan su alta de Hacienda. Muchas empresas o muchos emprendedores dicen, mejor me espero para ese paso, ¿no? Como para qué, ¿no? ¿Para qué repartir si apenas estoy generando y demás? Se entiende. Y ahorita hoy en día para empresarios que van arrancando con montos en ventas no mayor a 3 millones, la verdad es que la tasa de pago de impuestos es muy baja, está por debajo del 3%. Y la realidad es que yo solamente se los digo como esta perspectiva. Siempre que ustedes van a solicitar un trabajo, les piden cuál es tu experiencia laboral, ¿no? ¿Cuántos años llevas haciendo esto? ¿Vas a aprender conmigo o llevas un rato haciendo esta actividad? Y eso es algo súper básico que nos piden siempre que nos vamos a una entrevista. Es lo mismo para la empresa. El alta de la empresa es prácticamente su CV, ¿no? Es lo que les dice cuántos años llevan como empresarios en ese giro y les da como todo el respaldo formal, oficial, de que yo llevo tantos años en este giro y haciendo esto. Y es una manera también de respaldar toda su actividad. Entonces, considérenlo no solamente como un tema de, oye, pues tengo que pagar a lo mejor la parte de impuestos, sino también como un reconocimiento y un acceso, una llave de acceso a mejores tasas de interés, porque los créditos a los cuales van a tener acceso como empresa tienen mucho mejores condiciones pensadas en su empresa
que si tomaran esta parte de los créditos personales que tocamos al inicio. Y pues bueno, si nos vamos a la siguiente, el cuarto mito es pues volverme digital. Entonces yo con eso voy a vender un montón, ya la hice y ya no necesito tener mi local, ya es como asunto resuelto, voy a reducir todos mis gastos, todos mis costos y con la parte de la venta en línea la hice. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que planificarlo muy bien. ¿Por qué? Porque implica todo un reto de gestión de redes sociales que muchas veces uno no es experto, de contener comentarios en línea, de generar ventas, o sea, canales de distribución de servicios, incluso pensar en tener una bodega donde esté todo el material o todos los productos que van a distribuir, que estén disponibles para que realmente tengan esa disponibilidad inmediata que siempre uno busca cuando le da clic, comprar y sé que en 2 días me llega, ¿no? O sea, toda esa calidad o garantía de servicio es algo que tienes que garantizar realmente y si no lo tienes, pues entonces agárrate a los comentarios en redes sociales y al futuro del negocio y lo vas a tener que cambiar la marca y todo lo que implica. Entonces es muy, muy, muy importante que consideren, además de toda la logística que implica volverse digitales, que también consideren que necesitan distintas herramientas de medios de pago o de cobros a distancia que les pueda permitir ser llave de acceso en otros estados, en otras ciudades y que no nada más se quede en su localidad porque es a donde yo puedo moverme para registrar el pago o que me depositen, ¿saben? Muchas veces hoy en día ya las compras con tarjeta de crédito o de débito han crecido significativamente y poder tener estos distintos medios de cobro a distancia son muy relevantes y hay que encontrar el que sea más relevante para ustedes. Y pues bueno, súper relevante siempre que quieran ustedes, inclusive no necesariamente de forma digital, de forma tradicional también, ampliar el giro de su negocio, poner una nueva línea de productos, tienen que hacerse estas preguntas básicas de qué es lo que busco con este cambio, cómo puedo conseguirlo, cuál va a ser mi ruta de acción y en cuánto tiempo me voy a disponer a hacerlo. Si no nos ponemos estas condiciones súper claras, nuestro proyecto no va a tener el éxito que buscamos y necesitamos muchas veces de ese ciclo económico para continuar creciendo. Entonces, pues no olviden planear antes de actuar, es súper relevante. Y pues bueno, pues ya platicamos ahorita de estos 4 mitos, por así decirlo, súper importante y voy a hacer un recap muy rápido. Las finanzas personales y las de nuestras empresas es importante que se mantengan separadas y que podamos conocer el ciclo de nuestra empresa para poder tomar decisiones informadas. El segundo es que nos ayudamos de registros contables para poder conocer el control de todo lo que es nuestra actividad en nuestros números y con esto tomar una decisión de financiamiento o no y nos vamos al siguiente. Si nosotros mantenemos una línea de crédito activa, nos da historial crediticio, nos permite poder hacerle frente a oportunidades, pero también siempre analizando cuál es la mejor línea de crédito para nosotros y bajo qué condiciones. Y pues por último, siempre el tema del camino digital es súper relevante, pero también tenemos que tener en cuenta lo que implica una expansión y lo que implica visualizar hacia adelante un nuevo camino donde nuestra empresa tenga que diversificarse en varias ramas y eso requiera un gran plan y también requiere una gran inversión. Y pues bueno, por último, solamente comentarles algo que nos hemos dado cuenta es que ahorita hablamos de toda la parte de salud financiera y todas las herramientas para tener finanzas sanas, pero también tienen que considerar, y como lo comentábamos hace un momento, que en la mente tienen muchas ideas sobre la parte de recursos humanos, sobre la parte de mercadotecnia, control de inventarios. Y hoy en día existen distintas herramientas, distintos softwares empresariales que les pueden ayudar a la gestión de todas esas actividades para hacérselas más fácil. Entonces, pues aquí solamente es invitarlos a que busquen esas herramientas, qué es lo que les consume más tiempo. Cuando platicamos muchas veces con distintos empresarios nos dicen, es que sabes que a mí me encanta hacer diademas, ¿no? Y vendo diademas para niñas, para bautizos y ya le dio un giro padrísimo y me encanta todo eso, pero hacer un contrato, o sea, legal para hacer una expansión o llevar justo el control contable me cuesta mucho trabajo y es por eso que es súper importante
que busquen estas otras herramientas u otras pymes que les pueden ayudar, porque esto es una gran red, que les puedan ayudar a llevar ese control de finanzas, ese control en la operativa, para que no sea tan desgastante y ustedes puedan enfocarse a lo que más les gusta, que es su negocio, ¿no? Para eso es para lo que se está creando y formando y transformando ese negocio para seguir creciendo. Y pues bueno, nadie más conoce mejor a su empresa más que ustedes. Esta es información que esperemos que les sirva. Realmente dentro de Mundo Pyme, como ustedes saben, ya contamos con distintas herramientas que les va a permitir llevar el control de sus finanzas. Y nos da mucho gusto que ustedes puedan encontrar hoy en día el módulo de salud financiera, en donde van a poder encontrar indicadores como nivel de liquidez, capacidad de pago, rentabilidad y eficiencia operativa. Muchas veces decimos, son un montón de cosas que la verdad es que yo no tengo el conocimiento de cómo se calcula cada una de esas herramientas. Dentro de esta herramienta, ustedes van a tener todas las fórmulas y los indicadores básicos y saber cuando un indicador está por encima de lo que debe ser, por debajo, trae un semáforo donde ustedes van a poder conocer un poquito más, sensibilizarse de cómo leer sus estados de resultados y toda su información financiera. Lo único que tienen que hacer como paso número 1 es capturar la información de su empresa dentro de la página. Ahí van a poder encontrar la información tipo un balance general, donde va a venir toda la parte de los activos, los pasivos, los inventarios, todo su capital contable. Incluso trae toda la información ahí, pero si ustedes no saben qué es un capital contable, ahí les dice qué es. Trae toda la información para que sepan ustedes cómo vaciar la información dentro de esta herramienta y de esta manera puedan ustedes tener una evaluación o una interpretación en una tabla de indicadores que les va a permitir, con toda la información que vacíen ustedes ahí, automáticamente el sistema va a calcular todos los indicadores económicos y les va a marcar con semáforo cuáles están por arriba o por debajo. Es muy importante que ustedes consideren que la semaforización que hoy en día tenemos es son semáforos generales, pero depende mucho de cada uno del giro que tienen en su empresa. Por ejemplo, una empresa de abarrotes, muchas veces su liquidez va a estar normalmente por debajo de 1, que es el indicador. Cuando es por encima de 1, decimos la empresa tiene liquidez, pero el giro, por ejemplo, de abarrotes lo van a tener por debajo de 1, es normal, porque el ciclo de inventarios se mueve muy rápido y la liquidez la van a tener muy rápido también dentro de su caja chica o de sus activos. Pero esa sensibilidad justo se la da el conocimiento de su negocio. Sin embargo, en esta herramienta ustedes ya van a tener toda la información básica para que puedan empezar a tomar decisiones y ustedes mismos evalúen si la liquidez, el endeudamiento, la rentabilidad y la eficiencia y operación de su empresa se mantienen sanas, ¿no? Para esto van a tener los 3 semáforos de colores y pues bueno, con esto se van a poder dar una idea de cómo puede funcionar su empresa con finanzas sanas y con una herramienta que encuentran en Mundo Pyme totalmente gratuita para que puedan ustedes jugar, inclusive hacer proyecciones e inclusive aquí, por ejemplo, si quieren pedir un financiamiento y dicen, oye, pues sí, ya sé para qué lo quiero, ya sé cuánto necesito. Aquí pueden ver cuál es el flujo de dinero que pueden tener ustedes disponible e inclusive hacer simulaciones para decir, oye, si yo incremento mi pasivo, o sea, mis deudas, ¿cuánto me va a quedar libre en este periodo? No pueden hacer inclusive simulaciones. Esta herramienta esperemos que les ayude mucho y continuaremos mejorándola para que tengan ustedes toda esa diversidad que requieren. Y pues bueno, no me queda más que agradecerles, recordarles que ustedes son los expertos en su negocio, nadie más lo va a conocer mejor que ustedes y pues muchísimas gracias. Gracias, Ana. Te pedimos por favor que continúes sentada. Tenemos unas preguntas derivadas de tu exposición, las cuales consideramos importante hacerte para que el público conozca la respuesta. ¿Cuáles son los principales riesgos que nos separan de las finanzas personales de las finanzas de una empresa? Los principales riesgos son justo, por ejemplo, no conocer el ciclo económico de tu empresa, no tener acceso a financiamientos o a servicios financieros que les ayuden a tener una mejor operativa. Como persona física, muchas veces
no tenemos acceso al pago de nómina en automático y es algo que hoy en día, a lo cual podríamos tener acceso si fuéramos una empresa que ya estuviéramos dada de alta y decir, oye, ¿sabes qué? Este trámite me lo quito, y son servicios inclusive o productos que tienen mejores condiciones porque están pensadas realmente en sus empresas, en sus giros, en su actividad crediticia, y de alguna manera uno de los riesgos es que se endeuden porque ocupen estas otras alternativas, o bien las utilidades que tengan de sus negocios se reduzcan significativamente. Entonces, pues es uno de los riesgos más altos porque están poniendo en riesgo el futuro de su empresa. Ya platicábamos más temprano que pues el poco más del 70% de las empresas no alcanza a vivir los 2 años, y es porque justo no tienen este conocimiento, no aprovechan estas herramientas y servicios que están disponibles por quererlo hacer todo con recursos personales, y no necesariamente es el mejor camino. Muchas gracias. Y otra pregunta también, ¿qué ventajas tendría digitalizar tu pyme, ¿no? ¿Cuáles nos darías 3 puntos importantes para la digitalización de tu pyme? Bueno, pues la realidad es que la digitalización creo que empezó a ser el futuro desde hace ya algunos años, y quien no esté en ese barco de entrada se queda atrás. Un beneficio que tenemos al digitalizar nuestra empresa es sí reducir nuestros costos operativos, incrementar nuestras ventas al poder tener acceso a distintos mecanismos de cobro a distancia que no teníamos, y poder llegar a más hogares o a más zonas que no teníamos anteriormente. Y adicional también nos ayuda en la administración de nuestras empresas, porque ocupar todas las distintas… Hoy en día es increíble la gama de herramientas digitales que tenemos para poder hacer funcionar mejor nuestra empresa. Entonces, poder ocupar todas estas herramientas también nos permiten una mejor administración y reducción de tiempo en la administración, porque podemos tener inclusive todo en un mismo sistema, en nuestro teléfono o en nuestra computadora, para poder llevar los controles. Mil gracias por tu exposición y por las respuestas. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.